Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las proyecciones económicas para el próximo año. El libro 2025 diseñado por los investigadores del Grupo Davivienda y Grupo Bolívar contienen las perspectivas de lo que se avecina en temas como el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y la tasa de cambio. Andrés Langebeck, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, nos explicará qué podemos esperar. Las empresas con mayor reputación. La compañía Merco presentó un nuevo ranking de las empresas más prestigiosas del país. Víctor Grosso ya viene con los detalles de esta lista. ¿Y la entrega de tierras para cuándo? El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez lanzó duros cuestionamientos al programa gubernamental de entrega de tierras a víctimas de la violencia. Dijo que a este paso se requerirán miles de años para concluir el plan. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las proyecciones económicas para la economía mundial, pero sobre todo para las de Colombia, ahora que estamos en el último tramo de este año y ya se asoma el 2025. Sobre el tema, el Grupo Bolívar presentó su informe de expectativas llamado El Libro 2025. Doctor Andrés Langebeck, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Muy buenas noches, Henry. Qué gusto estar con usted y toda su audiencia. Encantado de tenerlo por aquí. El libro 2025, la verdad es que contiene muchísimos temas de análisis muy interesantes todos, pero quisiéramos hablar de algunos, digamos, de manera un poco más concreta. Por ejemplo, el crecimiento. Ustedes estiman ahí que a nivel mundial el crecimiento puede ser este año de un 3.2%. ¿Esto significa como un mejor ritmo del que tenemos aquí en Colombia particularmente? Sí, definitivamente Colombia está creciendo en los últimos 2 años y crecerá en el próximo año por debajo de América Latina y por debajo del crecimiento global. Pero el crecimiento del 3.2% es muy similar al que tuvimos el año pasado y muy similar al que vamos a tener en 2025, que será más o menos del 3.3%. Hoy, ¿qué está frenando, digamos, un poco un mayor crecimiento y por qué el próximo año sí cree que vamos a recuperar una senda un poco mejor de crecimiento económico? Bueno, yo te diría que sin duda el tema de tasas de interés que en forma acertada el Banco de la República ha venido manejando para reducir la inflación en nuestro país y evitar este impuesto inflacionario que es muy duro, especialmente con los más pobres. Pues está frenando el crecimiento económico y lo limita. Pero hemos visto que el Banco de la República ha venido bajando sus tasas de interés, hemos visto que la inflación ha venido bajando y estos dos elementos sin duda harán que el próximo año sea un año mejor. Lo otro es que finalmente el entorno económico internacional es relativamente favorable, es decir, un crecimiento del 3.3% a nivel global no significa un riesgo realmente importante para la economía colombiana. Por el contrario, debe estimular el crecimiento de las exportaciones y la actividad económica en general. Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el temor de que eventualmente Estados Unidos entrara en una recesión. ¿A estas alturas del año esa posibilidad ya estaría descartada o todavía hay temores de que pudiera suceder? Mira, es muy arriesgado para un economista decir con probabilidad del 100% no va a haber recesión, pero yo te diría que con una probabilidad muy alta no vamos a tener recesión y esa probabilidad es mayor al 85-90%. Lo que vamos a ver en la economía de Estados Unidos es un crecimiento en el tercer trimestre de este año que va a ser cercano al 3%. Y eso pues obviamente está lejos de una situación de recesión. Y los indicadores que tenemos espejo de cómo está el sector financiero y las variables financieras en Estados Unidos sugieren que pues, la economía no, está lejos de estar en una situación de recesión. Sí, llama la atención, doctor, de que a pesar de las dificultades que ha habido en muchos países a nivel económico, el mercado bursátil ha tenido un muy buen comportamiento este año. El libro 2025 nos indica que a nivel global es de un 20% de crecimiento en este mercado. ¿Eso es, digamos, un nivel que no se esperaba? ¿Es muy favorable para este año?
Sí, sin duda superó las expectativas y lo hizo porque finalmente hemos tenido precisamente, hemos podido evitar la percepción de que la economía global no está creciendo. Hay problemas en algunos países, digamos Alemania, en China, pero efectivamente la economía global está creciendo, las tasas de interés se han venido reduciendo y con eso las expectativas de que el valor de las acciones aumente también ha crecido. Recordemos que el precio de una acción es el valor presente de las utilidades que se esperan de esa acción hacia futuro. En la medida en que las tasas de interés bajan y el crecimiento es bueno, pues obviamente ese valor presente es más alto y las acciones se valorizan. A nivel global, doctor Langebeck, hemos visto que índices como por ejemplo el Standard Poor's, el Dow Jones, han alcanzado máximos históricos y como que cada vez se van superando a sí mismos. ¿Esto puede seguir así en ese ritmo o llega un punto en que ya va a ser muy difícil que se supere? Bueno, las opiniones son un poco divididas, pero yo te diría que en general el mercado anticipa que pueden llegar a crecer un poco más. Sin embargo, sí hay que tener presente que eh, la posibilidad de que Estados Unidos desacelere su crecimiento, no que caigamos en recesión, pero que desacelere su crecimiento, obviamente le pone un techo a la posibilidad de una valorización, porque en la medida en que la economía se va a desacelerar, de todos modos, las empresas van a terminar sintiendo, digamos, un menor ritmo de crecimiento en las utilidades. Para el caso colombiano, ¿qué tan atractivo sigue siendo la inversión en acciones, pero también en renta fija? Porque lo pregunto, las tasas han venido bajando y entonces ya mucha gente como que empieza a ver que se está desinflando un poco, por lo menos el tema de renta fija. Sí, mira, digamos que en el tema de renta fija, lo que hemos visto es precisamente por el hecho de que la economía de los Estados Unidos va relativamente bien, los tesoros en Estados Unidos pues no se han valorizado mucho en las últimas semanas. Y eso también se traslada a la renta fija a nivel global. Y en el caso particular de Colombia hay una variable que hay que introducir en el análisis, que es toda la incertidumbre fiscal. Tenemos un proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno al Congreso, tenemos a una calificadora de riesgo que ha venido sugiriendo la posibilidad de que el gobierno no cumpla con la regla fiscal en 2024 y eso pues efectivamente no es constructivo para una valorización tan fuerte de la renta fija. Yo creo que el final de este año es muy importante para despejar esas dudas y permitir que haya una nueva valorización de la renta fija en Colombia. Para el caso, doctor Langebeck, de la tasa de cambio, hemos visto ya desde hace algunas semanas que el dólar como que se instaló, se quedó, se estacionó por encima de los 4.200 pesos. ¿A qué se debe esto? Porque veníamos teniendo unos valores un poco más moderados, incluso por debajo de 4.000 pesos, pero ya que de aquí casi que no se quiere bajar el dólar. Sí, y yo te diría que en este momento, de todos los factores más importantes para explicar esta variable, esencialmente el tema de los precios del petróleo ha jugado en contra. Hasta hace apenas 2 meses teníamos unos niveles de precios del petróleo cercanos a los 82, 85 dólares por barril. Hoy en día tenemos precios cercanos a los 74 dólares. El petróleo sigue siendo nuestro principal producto de exportación y en esa medida, pues los ingresos esperados por divisas van a disminuir. Pero también hay que mencionar que ese mismo factor de riesgo fiscal del cual hemos hablado, que está de alguna manera influenciando el valor de los TES, también se traslada a la tasa de cambio. Y por lo tanto, sí ha habido una presión tanto por el lado de un menor precio de petróleo como por el lado de un mayor riesgo neto país para Colombia hasta que no se despejen las dudas fiscales que estamos observando en la actualidad. Yo quisiera hacerle una última pregunta, doctor Langebeck, en torno al crecimiento que se espera para el próximo año. Usted lo mencionaba hace unos minutos. El gobierno también está un poco optimista de que va a haber una mayor recuperación económica para el próximo año, pero la verdad es que las preocupaciones se centran en todo ese problema de descuadre de las finanzas públicas, del déficit que hay previsto para el presupuesto del próximo año. ¿Todo esto no podría entorpecer ese anhelo de que haya una mayor recuperación económica en 2025?
Sí, digamos que ese tema fiscal es un factor de incertidumbre. Lo otro es que el clima para inversión en Colombia, de acuerdo a las mediciones que hace de desarrollo, no está en un nivel constructivo para invertir. Y eso es una de las variables que deberíamos tratar de mejorar, generar confianza en las empresas para invertir. De todos modos, dada la reducción que esperamos en las tasas de interés en Colombia y de la inflación, de todos modos, el próximo año tiene una probabilidad muy alta de ser mejor que el año 2024. Y esa es una buena noticia. En el caso particular de obras civiles, estamos observando que va a ser un factor de dinamización importante. Proyectos como el Metro de Medellín, el Metro de Bogotá, como los Transmilenios, como Puerto Antioquia, en Antioquia, este nuevo puerto en el Urabá antioqueño, y otras obras de infraestructura realmente harán que la construcción de obras civiles presente un crecimiento positivo relativamente importante y eso debe jalonar el crecimiento. Pues doctor Andrés Langebeck, siempre será grato tenerlo aquí en Signo Pesos, ayudándonos a comprender esos temas que a veces son difíciles para el ciudadano de a pie. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Con mucho gusto, una feliz noche para todos. El doctor Andrés Langebeck desde el Grupo Bolívar. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son los dirigentes políticos del mundo que tienen mayor índice de aprobación. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. A esta hora llega don Víctor Grosso con noticias claves del día. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Merco? Henry, buenas noches televidentes. De Merco y de una medición que hace esta compañía, que es una consultora, y es una medición que vienen haciendo hace muchísimos años sobre las empresas con mayor reputación en Colombia. Aquí no vamos a destacar, Henry, o Merco no destaca las empresas más grandes, ni las que más ganan plata, ni las que más empleados tienen, ni las que tienen mayores ventas, en fin, sino que se destaca la reputación que tienen estas compañías, que es un tema, un activo que cuidan mucho las empresas y que tratan de proteger, porque inclusive, por ejemplo, esas empresas que se mueven en el sector consumo, tener una buena reputación les permite inclusive aumentar sus ventas. Claro. Es un ranking de 200 compañías, es el ranking 2024, pero solo vamos a destacar el top 10 porque si no se nos va toda la noche. Empecemos, mire, Bancolombia, es curioso, se mantiene en la primera posición. Aquí los circulitos de color gris son las empresas que se mantienen estables frente al año 2023. Okay. El circulito color verde son las que escalan y el circulito color rojo son las que pierden posiciones. Okay. Es curioso Bancolombia, don Henry, porque le damos cada rato, casi que cada 15 días, muy duro a Bancolombia cuando se caen sus plataformas, INECI, pero pese a todo esto, la gente confía mucho en este banco y completa una década ya ocupando la primera posición como la empresa con mayor reputación en Colombia. En segundo lugar, Alpina escala una posición, viene haciendo un buen trabajo esta compañía, pasa del tercero al segundo lugar. Grupo Nutresa cae de la segunda posición a la tercera en este 2024. Es muy posible que con la separación de Nutresa del grupo empresarial antioqueño y quedando en manos del grupo Gilinski y de unos socios árabes, de pronto la gente sienta que ya no es una empresa tan colombiana, ¿no? O tan paisa, y de pronto eso le haya pegado un poquitico a su reputación. Cuarto lugar para Bavaria. Pasa de la quinta a la cuarta posición. Bavaria viene haciendo unos temas muy interesantes para limpiar, para hacer una operación más limpia. Por ejemplo, produce sus cervezas ahora con energía solar y ese tipo de cosas generan un impacto positivo sobre su reputación. Grupo Sura escala a la quinta posición. Tal vez la noticia más negativa es para Ecopetrol, don Henry. El año pasado estaba en el lugar cuarto y baja a la sexta posición. Es muy seguramente, don Henry, todos estos temas, estos escándalos alrededor de su junta directiva, de su presidente, etcétera, cómo le está yendo inclusive a la compañía con sus resultados financieros, con el precio de su acción en bolsa que está en mínimos en mucho tiempo, en fin, le esté pegando a Ecopetrol. Las investigaciones que hay sobre todas esas investigaciones le esté pegando a su reputación. Crepes and Waffles cada año escala más, ya está en la séptima posición, es una compañía que cumple con una misión social muy importante, la gente sabe que emplean muchísimas mujeres, cabeza de familia, la gente valora eso y mire con lo bien ubicada que se encuentra esta compañía. Grupo Argos escala 2 posiciones, llega al octavo lugar, Da Vivienda se mantiene estable y el Grupo Éxito también sufre una fuerte caída desde la séptima hasta la 10ª posición. Es posible que por un tema muy parecido al de Nutresa, recordemos que este año el Éxito cambió exactamente, pues ya era un grupo extranjero, pero tenía participación colombiana muy importante todavía, ahora sí prácticamente 100% es de extranjeros, de pronto la gente sienta que ya no es una compañía tan colombiana y bueno,
eso le pegue a su reputación. Pues interesante, don Víctor, muchas gracias. Saber por qué unas empresas tienen una mejor reputación, un mejor prestigio entre los colombianos. Me llama también la atención el caso de Ecopetrol, don Víctor, porque bajó al 6º puesto. Y es que a propósito de ese ranking de Merco, Ecopetrol aparece allí en el 6º puesto, pero es paradójico porque esa acción de la petrolera sigue cayendo en la Bolsa de Valores de Colombia, tal vez por las razones que usted mencionaba, a tal punto que ya se encuentra en niveles preocupantes, más que cuando comenzó la pandemia. Entre las razones, algunos expertos también advierten las interferencias del gobierno en las estrategias de la empresa más importante de nuestro país. Veamos. La acción de Ecopetrol tuvo su momento estelar en abril del año 2012, cuando su precio había subido desde 1.300 pesos cuando incursionó en el mercado hasta 5.690 pesos. Por el contrario, su peor momento se dio en enero de 2016, cuando una acción en Colombia llegó a costar apenas 980 pesos. Y aunque varias veces se ha tratado de recuperar, llegando a niveles de 3.610 pesos en su pico más reciente, en abril de 2022, la acción ha venido cayendo a niveles actuales de 1.750 pesos. Un precio que no veíamos desde la pandemia del 2020 y antes de eso, en la crisis de oferta de petróleo del 2016. La gran diferencia tal vez con esos dos eventos es que en esos momentos el precio del barril alcanzó a estar por debajo de los $30, mientras que todo el 2024 hemos tenido barriles por encima de $70 y $80. Que la desvalorización en la acción de Ecopetrol se ha visto afectada por una caída en el precio del petróleo. Además, preocupa que este comportamiento sea solo de Ecopetrol y no de otras petroleras de la región. Petrobras, por ejemplo, ha subido en el último año 14% y YPF de Argentina 78%. Ecopetrol ha caído 33% en el mismo periodo. Su caída lleva, en realidad, 2 años. Durante ese periodo, el precio de la acción ha caído entre 35 y 40%, mientras que el resto de petroleras se han valorizado cerca de 20%. Y las razones que ven algunos especialistas se relacionan con la pérdida de independencia de las directivas de la petrolera colombiana, además de otras causas. La preocupación de los inversionistas por el tema de gobierno corporativo, las investigaciones. Los expertos creen que Ecopetrol sigue siendo una empresa atractiva para invertir pensando en el mediano y largo plazo. En otras palabras, comprar acciones ahora que están tan baratas y esperar varios años a que su valor se recupere. Y en otras noticias, el Contralor General de la República lanzó hoy fuertes críticas al gobierno por el ritmo tan lento al que se está realizando la entrega de tierras a personas víctimas de la violencia. Esto dijo en un evento sobre jurisdicción agraria. Se podría decir que a este ritmo y sin la jurisdicción agraria, para cumplir la meta de adjudicación, tomando la tasa a enero del 2024, se necesitarían casi 4.000 años para adjudicar las 3 millones de hectáreas que están comprometidas en el acuerdo de paz. Y si de formalización o clarificación se trata, según lo reportado por la Agencia Nacional de Tierras, con corte al mes de enero del 2024, de los 7 millones de hectáreas para la formalización, solo se habían formalizado para la subcuenta campesinos 123.000 hectáreas, equivalente solamente al 1.7% de la meta establecida. Se podía entonces inferir que a este ritmo necesitamos algo más de 389 años o casi 400 años para formalizar las 6.876.000 hectáreas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La aprobación de líderes que están con mejor reputación en el mundo entero son los siguientes. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene una aprobación del 89%. Vladimir Putin, presidente de Rusia, 78%. Narendra Modi, primera ministra de India, 73%. Javier Milei, presidente de Argentina, 61%. Y Viola Amhred, presidenta de la Confederación Suiza, 59%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.